Bienvenido a la UES, a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Espíritu Santo de San Borondón, Ecuador. Ok, muchas gracias. Bueno conocer la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento nos acompañan estudiantes de periodismo, de escritura universitaria, de comunicación audiovisual y docentes de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Turismo y Hotelería. Le damos gracias a todos por su presencia en esta tarde. Hoy nos acompaña Luis Carlos Gómez Díaz, él es periodista de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa. Ahí lo vemos. Bueno, en este encuentro Luis Carlos nos va a conversar sobre producción y contenidos digitales, sobre periodismo digital y producción de contenidos digitales. Luis Carlos Gómez es periodista especializado en la producción de contenidos con conocimientos en periodismo digital, redes sociales, medios audiovisuales y escritura de guiones. Actualmente Luis Carlos Gómez es editor en la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa, la red nacional de noticias con más de 40 años de experiencia que produce más de 2.000 artículos y fotografías mensualmente. Luis Carlos ha laborado como editor en revistasemana.com y en diarioeltiempo.com. Fue jefe de noticias en RCN, televisión en Internet, es abogado y magíster en escrituras creativas. Le doy el paso al decano de nuestra Facultad de Comunicación, al MBA, Javier Castillo Jurado, quien le dará la bienvenida a Luis Carlos y a todos esta tarde. Javier, le escuchamos. Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, Luis Carlos, qué gusto tenerte acá. Quiero agradecer tu participación. La verdad es que consideramos que tu experiencia va a ser muy aprovechada por nuestros estudiantes en la facultad. Es importante hoy en día hablar de estos temas. Hoy más que nunca, el periodismo digital ha tenido una evolución absolutamente exponencial, sobre todo luego de la pandemia. Hoy vemos como actores tan importantes como Google ha puesto el foco y la atención en el periodismo independiente, tanto así que se indexan en los buscadores, de Google, se indexan los periodistas independientes, lo cual los pone por encima o al mismo nivel de medios de comunicación formales. Por lo tanto, el hablar de periodismo digital hoy en día es supremamente importante porque hay grandes oportunidades para hacer la diferencia. La sociedad cada vez demanda más de sus actores información veraz, información que les ayude a tomar mejores decisiones. Y qué bien por el periodismo digital que aprovecha los medios, los multimedios, que aprovecha las multiplataformas para generar contenidos y para generar eficiencia en las comunicaciones. Así que, queridos estudiantes de la Facultad de Comunicación, estoy seguro que va a ser muy provechoso todos los aprendizajes que vamos a tener en esta tarde, producto de la experiencia de Luis Carlos. Así que, bienvenido, muchísimas gracias por la participación, gracias estudiantes por haberse conectado, va a ser una experiencia de aprendizaje interesante y también quiero agradecerle a Silvia Poveda porque ella ha hecho posible que nuestros estudiantes tengan esta posibilidad de esta conferencia y obviamente de la general invitación. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Estás en tu casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero arrancar un poco contándoles como el contexto de lo que es Colprensa de pronto para quienes no nos conocen, y un poco pues cómo ha sido ese tránsito nuestro hacia el tema digital, que no es fácil no solo para nosotros, sino para ningún medio ha sido sencillo. Nosotros pues, como lo mencionaba Silvia, somos una agencia de noticias colombiana dedicada a las noticias de Colombia y sobre todo de las regiones de Colombia. Los socios fundadores de Colprensa son algunos de los principales medios del país, de medios de región, de las zonas de Antioquia, de Valle, de Santander, que son regiones
que son pues muy importantes, digamos, en términos económicos, en términos políticos, pero que no son el centro del país. Yo vivo en Bogotá porque la agencia pues tiene también su sede en Bogotá, pero realmente pues nuestra esencia es el periodismo de las regiones. Digamos que ha sido un tránsito que no es nada fácil porque nos ha pasado lo que le ha pasado a muchos medios y supongo que también en Ecuador y en todas partes del mundo, que hemos tenido que hacer ese tránsito del periodismo escrito hacia el periodismo digital. A veces piensa uno que puede ser de pronto incluso hasta más fácil para quienes arrancan de ceros en estas épocas, que arrancan pues directamente ya a trabajar en los medios digitales. Nosotros arrancamos pues ya hace 40 años, entonces por supuesto en ese momento no había redes sociales, no había ni siquiera internet, todo pues digamos la dinámica de trabajo de un medio o de una agencia, mejor dicho, como la nuestra, pues era una dinámica muy basada en el periodismo impreso. Nuestros clientes, nuestros socios eran los periódicos impresos de las regiones que les menciono. Entonces, hemos tenido que hacer ese tránsito de cómo convertir ese periodismo que estaba basado pues en un periódico que circulaba cada 24 horas solamente con notas escritas y con fotos, a pasar a ser un medio en el que se produce video, en el que se producen contenidos también en audio y que se producen, digamos, como otras alternativas de información distintas a las que era la empresa. Y no solo eso, sino el tema de la dinámica de trabajo, porque hoy en día, como ustedes seguramente bien lo conocen y ya lo están viviendo, pues la inmediatez de las redes sociales y de Internet pues nos ha impuesto otro ritmo que para quienes venían acostumbrados a un periodismo escrito, pues era complejo. No les digo que sea un tránsito fácil, digamos que incluso el lenguaje en el que nosotros producimos la información ha tenido que cambiar. No, hoy en día, digamos, la inmediatez y no solo la inmediatez, sino el volumen de información que uno maneja o que cualquier lector, que ya incluso no se le podría llamar lector, sino usuario o espectador, digamos, porque es múltiples plataformas, la cantidad de información que maneja es muy alta, es muy grande, tiene N mil, digamos, posibilidades para seleccionar y tiene uno que adaptarse a esos ritmos de producción para poder, digamos, cumplir con esas expectativas que tiene el lector. Eh, un poco el tránsito, primero, digamos, como les decía, ha sido en las dinámicas de trabajo. Nosotros, pues, digamos que, no sé si eso llamarlo una ventaja o no, pero digamos que nosotros directamente no tenemos una publicación al aire como tal. Nosotros lo que somos es una agencia, entonces nosotros producimos para nuestros medios clientes, están, como les decía, los socios fundadores de la empresa, digamos, pero también tenemos clientes externos que consumen, digamos, nuestro contenido. Esa distancia, digamos, creo que pues a nosotros, por lo menos en el campo propio, puedo decir que nos conviene porque nos ha permitido no ser un poco esclavos de algo que desafortunadamente hoy se está viviendo en la que hoy en día se, disculpen, que hoy en día se está viviendo en la realidad que tenemos en los medios. Y es el tema del clic, de la dictadura del clic. Desafortunadamente, y un poco entro a propósito de ese tema, al tema de las fake news y del clickbait. Esa dictadura del clic hace que hoy en día pues los medios estamos pues compitiendo por tráfico. Como ustedes lo saben, me imagino que las cifras en Ecuador son muy parecidas a las nuestras. Hoy en día Facebook y Google y las grandes plataformas y las Twitter y las grandes redes sociales se llevan prácticamente el 75% de la pauta de los medios, por lo menos en Colombia. Y los demás medios tienen que competir por esa franja tan pequeña de la pauta que es apenas un 25%.
Eso lleva a que, pues, digamos, todos los medios tienen que atraer al lector, muchas veces no siempre con las mejores estrategias, sino, por ejemplo, cayendo, pues, entre comillas, en cierto engaño al lector de sugerirle alguna información que realmente no va a encontrar o generar una expectativa que no va a encontrar en lo que está leyendo, o pues obviamente en el caso más burdo ya generando pues no solamente fake news como las conocemos, sino también de alguna manera ciertas tergiversaciones en la información, a veces más sutiles, a veces no tan burdas como un fake news, y haciendo que eso pues atraiga, digamos, a los lectores. Al no ser nosotros una plataforma que está al aire, o por lo menos no la puede consultar, digamos, un lector común, solamente la pueden consultar los usuarios o los clientes, digamos, de Colprensa, pues eso nos permite, digamos, tener alguna distancia frente a eso. Nosotros tenemos muchas discusiones en el equipo, digamos, sobre qué temas nosotros debemos abordar. Como ustedes saben, y eso pues es un fenómeno mundial, hoy en día muchas veces la agenda la termina imponiendo Twitter y la terminan imponiendo las redes sociales, un video que de pronto a veces no se sabe bien qué hay detrás por qué, o en qué momento se grabó, que de pronto no tiene contexto suficiente y esas situaciones pues generan una ola de clics primero, de tweets, de movimiento en redes sociales, pero al mismo tiempo pues obviamente muchas veces con información que no está confirmada, sino que es una ola de nieve, ¿no? Entonces un medio publica y empiezan todos a retomarlo, etcétera, y termina en eso. Nosotros, digamos, como que tenemos un poco esa distancia y un poco la línea que aplicamos es no publicar nada que nosotros directamente no podemos confirmar, que suena un poquito a verdad, pero grullo, pues, pero que desafortunadamente hoy en día se ha terminado convirtiendo en algo importante. O sea, Así uno es. diría, Perdón que te interrumpa, sí, Luis sí, Carlos, yo creo que es el pan de cada día en el periodismo digital, el tema de la comprobación de información. Muchos medios sí, digitales van a conocer de primera mano información que les pasa a una fuente sin cumplir los criterios de contrastación de noticias, lo cual se ha vuelto una falta ética muy recurrente. Acá, pues, en Ecuador tenemos el caso de las vacunas, pues se han dado a conocer muchísima información sobre el tema de los vacunados Gold, pero ha habido muchas personas de las cuales se ha difundido que han estado en una lista y que no han sido vacunadas. Y no hay ese espacio de rectificación que tiene el medio tradicional. ¿Cómo están manejando, por ejemplo, temas como estos, ustedes como agencia de noticias, sin afectar la popularidad de los medios que son sus clientes? pues digamos, esa distancia que les mencionaba, pues para nosotros es favorable en cierta forma. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros no respondemos, entre comillas, por una página abierta al público, al aire. Eh, pero sí nuestros clientes y sí nuestros socios. Ellos tienen, por supuesto, sus propios medios, sus propias páginas. Digamos que la filosofía nuestra es poderles ayudar a ellos, pues más que ayudar es cumplirles, digamos, como un servicio que ofrecemos. Entonces, poderles cumplir con una información oportuna y, pues, digamos, completa y que sea la información que les sirva. Pero ahí entran a veces esas discusiones, porque, digamos, obviamente, si todo el mundo está hablando de cierto tema, es difícil para un medio, y esa es una realidad que uno se encuentra todo el tiempo en periodismo, pues es difícil para un medio decir, uy, no, por ahora no publiquemos nada, pues mientras ve que todo pues en redes y todo, pues todo el mundo lo tiene. No somos infalibles, por supuesto, nos hemos equivocado. Les doy un ejemplo corto de autocrítica que a mí, digamos, no me molesta a veces hacer eso, y es que el año antepasado murió un expresidente de Colombia, Belisario Betancur. Eh, la vicepresidenta en ese momento envió un tuit anunciando la muerte del presidente. A nosotros nos parecía que tenía sentido, pues no solamente era la vicepresidenta, sino que ella era del mismo partido del expresidente,
y pues uno pensaría que tenía la información correcta. Pues inmediatamente nosotros, y por supuesto todos los medios en el país, salimos a publicar la noticia de que el presidente había muerto y el expresidente no había muerto. Estaba muy enfermo y murió, sí, en efecto, un par de días después, pero no había muerto. Entonces entran esas preguntas que uno después, digamos, como lo digo con autocrítica, uno después evalúa, bueno, ¿quién debería certificar la muerte? Pues el médico, no una vicepresidenta, por muy importante que sea, pero no es ella la que tiene la información pues para poderlo hacer. Pero eso digamos, lo sabemos y somos conscientes de esa realidad, pero en ese ritmo, digamos, vertiginoso en el que uno a veces está en noticias, pues son realidades que uno se encuentra. Y así con todos los temas, un poco el principio nuestro, precisamente para no caer en esos errores, es siempre poder informar lo que podamos verificar, lo que tengamos nosotros directamente la fuente que nos diga. Porque hoy en día yo he notado, me imagino que a ustedes les pasa igual, está este efecto de bola de nieve, que es muy peligroso, y es que, digamos, un medio lo saca acá en Colombia e inmediatamente empiezan a replicarlo otros, supuestamente con información directa. Muchas veces incluso dicen, X medio conoció tal X y Y cosa, y resulta que después no era cierto. O sea que eso que dijo pues era mentira, no lo había conocido. Lo que hizo fue que lo vio en otro medio y para no quedarse atrás, pues entonces lo replicó. Así Esa es una realidad. el tema se ¿Cómo? convierte en posverdad. El tema se convierte en posverdad porque Pues llega a ser es esta una bola forma de de, pues, nieve ¿verdad? y es una verdad aceptada ya por muchísimas personas y es una información que ya las personas terminan aceptándola porque ya todo el mundo lo dice, ¿no? ¿Ustedes cómo enfrentan este tema de las noticias falsas, Luis Carlos? Ya como agencia, bueno, tienen un filtro, pero sus medios, sus clientes se han visto envueltos en temas de noticias falsas que ustedes hayan tenido que corroborar. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento a este fenómeno de esta época? Sí, sobre todo en época de elecciones es cuando más empieza ese fenómeno. Y Pero sí, nosotros por ejemplo, estamos en hay la una... puerta de la segunda vuelta electoral. Sí, ustedes están ahí pegaditos, nosotros nos queda un año, en un año estaremos sufriendo. Entonces, por ejemplo, hay una costumbre acá muy usada y es que se utilizan falsas portadas de los periódicos para divulgar esas noticias falsas. Entonces, digamos que ahí no solamente no podemos caer como medio normal, sino que somos víctimas, de hecho, de que nos utilicen como escudo para justificar una noticia falsa. Nosotros tenemos un convenio, lo que pasa es que pues obviamente hay incluso estudios que dicen que las noticias falsas se extienden como 10 veces más rápido que las aclaraciones. Eso es una triste realidad. Así es, porque son Nosotros más tenemos un convenio. interesantes, ¿Ah? más llamativas, la foto es Claro, mejor, claro, el era título es más, prácticamente sensacionalista, ¿no? Entonces llama más la atención. claro, ya va mucho más. Nosotros tenemos un convenio, una red aquí en Colombia que se llama Colombia Check, que es precisamente de chequeo de noticias falsas. Y esta red se dedica a eso, a través de Facebook, a través de Twitter, de redes, digamos, como corregir o aclarar o rectificar, digamos, ese tipo de informaciones falsas que circulan. Lo han hecho con informaciones nuestras, digo, en contra nuestra, por supuesto, afirmaciones en contra nuestra, en contra de los medios de los que hacen parte de nuestra red, pero obviamente sí es un problema y digamos, pues lo que te digo, no es fácil de manejar porque pues obviamente el otro se propaga muy fácilmente y digamos, nos pasa muy seguido, por ejemplo, porque como eso también se ha politizado tanto, en los mismos políticos se encargan de difundir esas noticias falsas. Entonces, ellos, digamos, toman un enlace de un medio supuestamente alternativo, pero que realmente hay medios dedicados a la... Es que es más complejo todavía, porque hay medios que tienen una doble condición. A veces son medios de verdad, pues o entre comillas de verdad, y a veces son medios destinados a noticias falsas. Entonces combinan las falsas con las verdaderas.
Entonces es muy complejo y esas noticias falsas la cogen los políticos y las difunden y obviamente después, ya cuando después la rectificó todo el mundo y tal, salen a pedir disculpas, pero pues el daño ya está hecho. Ese es un tema, digamos, sobre todo en elecciones, muy difícil de manejar, es permanente, nos afecta a todos, no solamente a los periodistas, sino como sociedad, y pues digamos que no hay por el momento una solución, digamos, como global. De hecho, en Estados Unidos, pues la discusión con las plataformas, con el mismo Mark Zuckerberg, es enorme porque hay gente que lo culpa a él o más que a él, a la plataforma Facebook, de no haber hecho lo suficiente para impedir que eso se difunda y que se siga difundiendo. El lío además grave que hay en esto es que ha habido una tendencia que tú sigues solamente el que te confirma lo que tú piensas. Entonces, si tú eres de derecha o de izquierda o de la línea política que sea, pues tienes tú sigues a un tipo de personas y a un grupo de personas que te van siempre a reafirmar tus convicciones y pierdes la capacidad de escuchar a los que hacen, entre comillas, del otro bando, o por lo menos a los que tienen una opinión contraria. Eso, digamos, es Así muy es. dañino. Se había mencionado, por ejemplo, desde el lado de Facebook que se iba a combatir las noticias falsas, pues Mark Zuckerberg había dicho eso, pero hay muchos medios de noticias falsas que surgen como medios de periodismo interpretativo, de periodismo de opinión, que no tienen propiamente una página, sino perfiles, que elaboran análisis, la gente lo sigue, y como dices, en el tema político esto es muy fuerte, inclusive dentro de algunos países pues se ha descubierto que ha tenido una gran inversión. Y a nivel regional, como también lo mencionas, es importante el auge de estas nuevas organizaciones de verificación de noticias. Aquí en Ecuador tenemos Ecuador Chequea y Ecuador Verifica, que algunos medios nacionales replican su información, como Revista Vistazo replica algunas de las investigaciones de Ecuador Verifica. Y eso es una gran ayuda. Luis Carlos, quería preguntarte ahora sobre el tema de producción. Aquí nos escuchan estudiantes de producción audiovisual. Quiero compartirles primero el fragmento de un video sobre el trabajo de unas minas que tú me compartiste, publicado en Diario El Colombiano, en los videos de Diario El Colombiano. Y quería, después de colocar el fragmento, que nos cuentes la experiencia de cómo es producir un reportaje con todas las limitaciones que enfrenta pues ir a una mina en pandemia, porque esto ya fue producido en pandemia, ¿sí? Regálenme un minuto nada más que voy a compartir la pantalla. Se llama Recorrido por las cavernas de la Casa de Máquinas de Hidro Ituango. No, perdón, acá lo tengo. Bien. Nosotros, después de haber tenido el PMU en el año 2020, en febrero del año 2020, donde nos autorizaron poder continuar montando las unidades generadoras y los equipos hasta llevarlo a un punto de generación y poder tener levantada la resolución 820. Esperamos poder llevar los dos primeros generadores, ponerlos en servicio en el año 2022. Nosotros tenemos que entrar dos generadores antes de noviembre 30 de ese año. Y los otros dos generadores, el 3 y 4 en este caso, los vamos a poner en servicio en el año 2023. Eso debe ser antes del 30 de noviembre del año 2023 para poder cumplir la resolución 194 de octubre del año 2020 que nos entregó la crédito, que nos permite poder tener ese año de holgura para poder poner en servicio los primeros 4 generadores de Hidroituango. La segunda etapa de Hidroituango, o sea, la unidad de 5 a 8, nosotros digamos que no tenemos una obligación legal que nos implique
implique poner en servicio eso, pero esas 4 unidades, pero nosotros obviamente tenemos un convencimiento y una necesidad de ponerlas en servicio hasta más, porque es la manera segura de poder desembalsar esta cantidad de agua que tenemos en el proyecto. Esas 4 unidades nosotros las esperamos poner en servicio 3 en el año 2024 y la última en el año 2025. Para eso tenemos que estabilizar lo que tiene que ver con la parte de segunda etapa, no tanto el Casemáquinas y Almenara, porque ya ustedes pueden haber visto hoy en el recorrido que tiene una estabilidad buena. Allí tenemos ampliada la zona de montaje de las unidades 5 y 6 para poder aprovechar ese espacio y poder armar más equipos que van hacia las unidades 1 a 4. Nosotros tenemos 2 compromisos con la CREC. Las 2 primeras máquinas cumplen el primer compromiso de la CREC y las 2 segundas máquinas del 2023 nos permiten cumplir el siguiente compromiso en totalidad. Es decir, con las primeras 4 máquinas estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos con la CREC. La segunda etapa, que es la de las 5 a la 8, son máquinas que aún no tienen compromisos de energía con la CREC. La gas ha avanzado satisfactoriamente durante todo este tiempo. Como ya ustedes sabían, cerramos las 2 compuertas de 300 toneladas. Le colocamos un concreto en la parte de aguas abajo y aguas arriba y en los bolsillos de las compuertas. Esto lo que nos garantiza es que de ahí no se van a mover esas compuertas. Recuerden ustedes también que hay un gran tapón natural de unos 500 metros aguas arriba de esas compuertas, de los residuos que dejó el destaponamiento de ese túnel. Y esperamos a finales de este año ya tener la posibilidad de ingresar a esa zona, porque ya desviamos el agua hacia la parte del túnel derecho y poder hacer el tapón definitivo 22 metros. Con el retaponamiento del túnel derecho nosotros hemos venido avanzando también muy satisfactoriamente después de haber recogido el ritmo de la instalación de los micropilotes. Ya tenemos todos los micropilotes instalados, vamos a hacer la inyección de resinas por esos micropilotes y estamos terminando la fabricación de las esferas que serán lanzadas por esos bypasses para hacer el pretapón y después buscar entrar por aguas abajo a hacer el tapón definitivo. Bien, Hidroituango es un proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Cauca. Es indudable, Luis Carlos, la gran necesidad del público de conocer contenido digital que sea de alta calidad, que los videos en este tiempo de periodismo digital deben de ser de alta calidad. No es cuando se empezó a hacer periodismo digital que los videos pues se hacían con cámara de pocos megapíxeles. Ahora los videos son muy bien producidos. Y como lo acabamos de ver en este video, vemos imágenes preciosas de este proyecto mientras los funcionarios pues van contando todo el trabajo. Sin duda, el producir este tipo de videos de alta calidad debe de ser un gran reto en pandemia. ¿Cuál ha sido la experiencia de Colprensa? Sí, bueno, un contexto pequeño de Hidroituango es que hace un par de años, pues este es, como le dices tú, es el proyecto más grande hidroeléctrico en Colombia, pero hace un par de años hubo un derrumbe gigantesco en Hidroituango, incluso se temió que pudiera convertirse en una tragedia porque pues se derrumbó buena parte del proyecto, se inundó todo eso que ustedes estaban viendo en el video, todo eso llegó a estar inundado en algún momento y pues había un proceso muy largo de recuperación de ese proyecto, porque además pues imagínense, calculen los costos que debió tener esa recuperación. Digamos que un poco por la forma como operamos nosotros tenemos que combinar la producción local, digamos, que en este caso que ustedes vieron es de producción local en Medellín, digamos, en Antioquia, que es el colombiano, uno de los socios nuestros, combinar esa producción con la coproducción nacional. Entonces, por un lado, los mismos medios, ahí es donde viene el tema que les decía al principio de que nosotros venimos de impreso. Entonces, todos los medios han tenido que, con los años, con el paso de los años, ir construyendo sus propias unidades de video o equipos de producción de video, adaptándolos a una realidad. Lo mismo hemos hecho nosotros en Colprensa.
No es fácil porque muchas veces los periodistas que ustedes ven haciendo las entrevistas en el video no son periodistas que tengan generalmente experiencia en televisión o en video, sino que muchas veces son periodistas que su base es el periodismo escrito y tienen que adaptarse. Haya habido todo un proceso de, digamos, como de adaptación también de los periodistas a eso. Ya en tema de pandemia, ha habido una experiencia muy interesante que realmente yo la considero muy positiva, y es que, digamos, no sé si, por ejemplo, en Ecuador vivieron algo similar, pero aquí en Colombia tuvimos una de las cuarentenas más largas, creo que de toda Latinoamérica y si no tal vez del mundo. Nosotros entramos a cuarentena el año pasado, en marzo, y con algunas, digamos, como diferencias, etcétera, pero prácticamente terminamos en cuarentena como hasta junio, fueron casi que como 3 meses raros. Y aún así, después de junio han seguido una cantidad de restricciones. Aquí ha sido muy, muy estrictas todas esas medidas de aislamiento. Entonces, digamos, en términos periodísticos, eso nos afectó mucho en el sentido, pues obviamente, porque la fortaleza de Colpensa es estar directamente en los sitios, en las fuentes, e ir y hablar, ir a la rueda de prensa eventualmente, etcétera, pero es muy en el terreno. Y muchas de esas actividades se fueron cortando, muchas cosas se fueron volviendo virtuales, las audiencias, por ejemplo, judiciales, todas se volvieron virtuales, casi ningún proceso lo dejaron presencial, porque fue muy estricto, acá en Colombia fue muy estricto. Entonces, a nuestros fotógrafos y videógrafos nos tocó, digamos, buscarlos, adaptarlos a esta realidad, porque si no hubieran quedado seguramente muy reducidos en lo que hacían, porque hubieran perdido, pues digamos, mucho de lo que antes se hacía presencial dejó de hacerse. Congreso es increíble, pero todavía Congreso, por ejemplo, nosotros estamos con Congreso virtual. Acá hay muchas discusiones de eso porque pues no sé en cuántos países exista sesiones virtuales todavía, pero somos un caso atípico, ya hay muchísimos congresos en el mundo legislando presencial. Entonces nos tocó encontrar como esas otras actividades que pudieran los fotógrafos y los videógrafos registrar, y empezamos a encontrar ahí una cantidad de terreno muy interesante a buscar no tanto en la noticia, que ha sido siempre lo nuestro, pues obvio, sino buscando en lo visual, o sea, construir la agenda de los fotógrafos y los videógrafos no desde la noticia, que era lo que realmente siempre habíamos hecho, sino construirla desde lo visual. O sea, que, por ejemplo, este caso de Hidroituango es muy significativo. Digamos, no era tanto porque hubiera una noticia muy significativa en ese momento, sino porque visualmente se sabía que podía ser interesante. Así lo mismo hemos hecho en Bogotá, o sea, buscar un contenido más visual, y creo que es algo que como lección nos va a quedar después de la pandemia, aún después de regresar a, entre comillas, la normalidad. Creo que lo vamos a seguir aplicando porque esa creo que es una de las dificultades a veces de hacer periodismo digital hoy en día, sobre todo para quienes venimos de otra experiencia, y es que la agenda se define distinto, los temas se definen distinto. Tú no puedes definir la agenda de video con base en la noticia, porque muy probablemente no va a dar de pronto material, tú siempre vas a encontrar, pero si tú la defines así de pronto visualmente no va a ser impactante. Entonces, ese es un punto que es muy importante, y es cómo se define la agenda en el periodismo visual, digamos, en el periodismo de video y en el periodismo gráfico. Eso lo hemos tenido en cuenta y realmente pues creo que estamos haciendo pues una oferta incluso más interesante tal vez que antes de la pandemia. Así es, Luis Carlos. Es lo que justamente conversábamos sobre las noticias falsas. A veces estas son más llamativas porque son interesantes, y tal vez la pandemia nos ha obligado, a partir de esta experiencia, a producir contenidos más interesantes. Tal vez no preocuparnos solo de la noticia del día a día, sino buscar otras historias que sean visualmente atractivas,
que tengan, por ejemplo, un reconocimiento del medio, pues ahí, por ejemplo, en un reportaje de televisión solamente aparece el reportero, pero en los reportajes de medios digitales, como vimos en el caso de este video, están los créditos de quién es el camarógrafo, de quién es el editor. El periodismo digital también ha revalorizado los otros roles de producción que de repente en televisión pasan desapercibidos. Uno de los retos más difíciles, ¿no? Porque, digamos, yo cuando arranqué, yo era periodista de un periódico y era periodista, pues, judicial. Yo pensaba en ese momento, como periodista, en mi función era ir y conseguir pues, la información, digamos, para escribir un texto que generalmente circulaba al día siguiente con la información. Ya hoy en día todo eso cambió, porque entonces ya tú no tienes solamente que pensar en eso, sino que, por ejemplo, uno de los puntos a veces más difíciles es que el periodista que va a cubrir una información tenga en mente el hecho de que, es que esto me daría a mí para un video, o esto me daría a mí para un audio, quienes trabajan también, nosotros no lo hacemos tanto, pero para quienes trabajan también con radio, y que incluso para una galería fotográfica. Entonces, ya digamos, la mentalidad del periodista cambia y no está en función de escribir un texto, sino en función de qué otros materiales yo puedo producir. Eso acá en algunos medios lo llaman convergencia, que es muy, digamos, es un método bastante práctico, no es fácil, no todos los periodistas tienen esa inclinación, hay periodistas o que o de pronto no tienen la experiencia para eso, o incluso a veces se resisten un poco, hay un tema también cultural que uno también tiene que entender y saber cómo trabajar con esa realidad. Pero sí, digamos, eso implica abrir los equipos. Por ejemplo, digamos, en lo que tú decías en términos de producción, hemos agregado diseñadores gráficos. El tema de infografías, por ejemplo, también lo hemos trabajado, en el que ya, digamos, cuando tú haces una infografía, tú no vas buscando la misma información que busca el periodista. Por ejemplo, si haz de cuenta que hiciéramos una infografía sobre Hidroituango, no, la información que vamos a necesitar no es la misma es más, a veces es mucho más compleja que la que utiliza el periodista que va y hace la nota, porque ahí necesitarías tú, por ejemplo, cuánto volumen de agua pasa por las compuertas cada minuto, a cuántos metros de altura está la presa, cuántas máquinas hay, cuántas, etcétera. Todos esos datos tú los necesitas y el periodista va a tener que trabajar en función de eso. Lo mismo en el video. El video, digamos, este que les mostré, pues desafortunadamente, digamos, es muy periodismo muy tradicional porque pues es un poco como lo tenemos que trabajar. Pero hoy en día uno ve cosas aún, pues porque nosotros obviamente al ser medios tradicionales, pues somos un poquitico, entre comillas, más conservadores en el trabajo que hacemos. Pero digamos que hoy en día te da para hacer muchas cosas, a veces hasta más audaces, digamos, sobre cómo se cuenta la noticia. A veces con solo imágenes, sin necesidad de explicar nada, sin ni siquiera un full o una voz, digamos, de un personaje, se puede construir también el video. Esos, digamos, experimentos que uno debería poder hacer, a veces, como les decía al principio de la charla, tienen de pronto un poco más de facilidad quienes arrancan de cero, porque no tienen, digamos, como esas limitaciones que tenemos un medio más tradicional, porque pues siempre, digamos, la limitación que uno puede tener es que dicen, no, pero es que ustedes, ¿cómo hicieron eso? Si es que ustedes son Colprensa, ustedes son el colombiano, a ustedes no les luce hacer algo así tan audaz. Entonces, en eso, desafortunadamente, o no digamos desafortunadamente, sino es una realidad, pues tenemos que ser un poco más tradicionales en el sentido de cómo producimos nuestro contenido, pero aún así, por supuesto, hay que trabajar cosas visualmente interesantes, bien producidas. Lo que tú dices es cierto, yo trabajé en tema digital hace unos años, hacia el 2010 más o menos, antes en otro medio, y en ese momento, digamos, como que la cultura que había, la lógica que había es, no, eso, como es debido a internet, es fresco, que eso no importa, eso si sale movida la cámara,
o si sale el son, si no se escucha el sonido, tranquilo que eso es para internet, eso no es para televisión, no hay necesidad de que quede bien. Hoy en día es imposible, tú tienes que tener gran producción, una muy buena edición, incluso en la parte de diseño de caracteres, diseño gráfico, tiene que ser muy, muy bien pulida, y eso, todo eso tiene sus costos, y eso también hay que saberlo trabajar. Y está y yo le diría... Por ejemplo, en el video, siempre en los videos de noticias de los medios pues, aparece el logo del medio, que por ejemplo esto no lo tienen los medios tradicionales. Sí, por ejemplo, digamos que ahí el mismo logo, digamos, pues ya te genera, inclusive para un usuario, como la gente en internet está acostumbrada, y sobre todo en redes sociales, a otro tipo de información, a veces la misma información de los medios le genera desconfianza porque hay personas que en su mentalidad son un poco más antisistema tal vez, antimedios. Entonces, digamos, como que ver que está el logo del medio siente que no le va a dar credibilidad cuando debería ser todo lo contrario, porque el medio, digamos, uno sabe que detrás hay una investigación rigurosa y un trabajo riguroso. Y te quería agregar un punto, y es que, digamos, todas estas exigencias de producción, súmales un factor muy importante y es el tiempo. O sea, porque, digamos, tú tienes que producir no solamente con gran calidad, sino en muy poco tiempo porque la noticia te desborda. Nosotros, y como te decía, digamos, yo en eso trato de ser muy crítico, muy autocrítico, porque me parece que es importante siempre estar mirando eso. Nosotros hemos tenido muchas veces fallas por ese tema del tiempo, porque, digamos, tratamos de hacer algo muy pulido, muy bien hecho, pero ya cuando logramos tenerlo por X o Y motivo, ya sale muy tarde y ya, digamos, la gente está en otra discusión, en otro tema. Entonces, manejar esos tiempos es difícil. Tú tienes que lograr producir muy rápido, perdón, con mucha calidad, pero también muy rápido, porque si produces con mucha calidad, pero lento, ese video probablemente ya no lo va a ver mucha gente o no va a tener el mismo impacto que si lo hiciste rápido. Entonces hay que saber combinar esas dos cosas. Muy bien. Bueno, puntualizamos para los estudiantes que nos escuchan, sobre todo los estudiantes de producción, dos temas, ¿no? Hay que pensar en multimedia, como nos lo menciona Luis Carlos, editor de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa, pensar en multimedia, pensar también en el tiempo. El tiempo está tan inmerso en el trabajo del periodista desde siempre, ¿no? Siempre luchamos contra el tiempo y también, diría yo, con el espacio, ¿no? Haciendo la comparación un poco metafísica Sí. con esto del espacio y el tiempo, son temas a los que estamos ligados los periodistas. Luis Carlos, voy a compartir un fragmento del otro video que me pasaste sobre el perfil del jugador de fútbol que le dicen el Palomo, ¿no? Muy reconocido en Colombia, Sí. acerca de este tema del storytelling. Es diferente cuando nosotros veíamos en medios tradicionales un perfil de un personaje importante en televisión contado de manera tradicional y a cómo nosotros lo vemos en redes sociales, se acerca un poco más a la crónica. Vamos a revisar un fragmento de este reportaje sobre, que se llama La Jaula del Palomo, que es sobre el jugador Albeiro Usuriaga. En Cali, en su casa del barrio 12 de octubre y en las pavimentadas. Ni desaparecido ni en Argentina. El paradero del Palomo Usuriaga es muy claro. Se encuentra aún en Cali, en su casa del barrio 12 de octubre y en las pavimentadas canchas de microfútbol con sus amigos, los de la barriada. Esta tarde los sorprendimos en su tradicional picado vespertino, disfrutando de su fútbol como lo hacen en los mejores estadios, sudando y luchando por el balón, pero eso sí, como por convenio, protegido del juego brusco. El Palomo, eso sí, no quiso aclarar por qué no se fue en la gira con la selección Colombia. No respondió a los rumores que sobre indisciplina le inculpan a algunos jugadores de la selección. Usuriaga también no quiso responder si era cierto que utilizó como pretexto para retirarse de la selección el que se tenía que unir a su club argentino. La duda es por qué no se fue y cómo es que anda aún entre las barriadas.
Se está esperando Usuriaga, está habilitado para gol. Usuriaga, por el gancho, Usuriaga, ¡gol! Albeiro lo mató no haber salido del barrio. Albeiro llegaba a un sitio y estaba un mes y él ya se desesperaba, él ya quería regresar el 12 de octubre, quería estar con la gente de él. Usuriaga, gol. ¡Gol! ¡Grande Palomo! El 12 de octubre para él, no, pues el 12 de octubre para él era todo, era su vida. De hecho, pues, allá donde la inició, allá mismo se determinó. Él decía que él aquí tenía su vida. Cuando gana América, cuando gana ese, a él le exigían que se fuera aquí el barrio. América lo llevó a ir a Limonar. Y a ver, a mantener acá. Entonces, cuando le decían, no, que los directivos van a ir a visitarte, y vos que era la única forma que iba para allá. Desde la América lo intentaron, me mandaron a vivir por la 66, por la Guadalupe, pero creo que no, llevando muchos años donde uno no ha vivido y tiene su playa, sus amigos y su ambiente, creo que es muy difícil dejar eso de un momento a otro y no, volví de nuevo a mi casa. Albeiro vivió en el Ingenio, que en esa época era el mejor barrio de Cali. Y llegar un sábado y trastearse y prender el equipo de sonido y al otro día irle a decir al comandante de la policía, no papi, usted aquí no puede hacer la bulla porque esto es el Ingenio. Ahí mismo coger su maleta y irse para el 12 de octubre. ¿No? Pelota, Usuriaga para definir. Usuriaga, el freno. Usuriaga. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Independiente! Cuando pequeña sí decía, yo era el policía. Pero cuando salíamos a la esquina y veía un policía por allá, ya estaba abajo de la cama. Tenía pánico a la policía. Son de esos casos que pasan una vez en la vida. Albeiro era jugador de básquetbol, le encantaba jugar básquetbol y otros amigos lo molestaron tanto que se lo llevaron a unas pruebas que estaban en esos días, habían unas pruebas en las canchas del Guabal con América. Mayarino, que es una persona que en paz descanse, muy sabia para ver jugadores sin necesidad de verlos jugar todavía, preguntó que si es de, dijo, este negro no juega fútbol, y nosotros le dijimos, claro, sino que no tiene guayos. Entonces él le consigue los guayos y lo pone a entrenar. ¿Vos sabés cómo nació el apodo del Palomo? Mira, él quedó figura en un partido en Bogotá, Santa Fe América en Bogotá. Él quedó figura, fue su primer partido. Él vino aquí a Cali y ahí fue elegido la figura Pachos del día. Pachos era un almacén de ropa en la avenida Sexta. Y él tenía que reclamar un conjunto, un traje completo por haber sido la figura de ese partido. Y yo lo acompañé. Nos fuimos a pie. No teníamos ni para el bus, nos fuimos a pie a reclamar esa ropa. Cuando íbamos entrando en la vitrina había un traje blanco y Albeiro cuando llegamos ahí lo vio y me dijo, Miguel, ese es el traje que yo quiero, hermano. Ese es el traje que yo quiero. Yo toda la vida he soñado con vestirme de blanco. Él cogió el traje y se lo llevó y nos fuimos al barrio 12 de octubre y había una fiesta, era el cumpleaños de la hermana de él, de Yolanda. Cuando ese man salió con esa pinta así al tote y todo de blanco, nosotros dijimos, ahí viene el palomo, ahí viene el palomo. Se quedó el palomo. Sí. Corre, Palomo, pierna derecha. Palomo era un jugador de genialidades. Bien, bueno, me gusta mucho la ambientación sonora de este documental, Luis Carlos, es muy interesante cómo recrean ese fervor del fútbol y cómo se va presentando el personaje para quienes no lo conocemos. Este video me parece muy chévere que lo hemos mostrado por algo que quería yo como hablar y que me parece importante tenerlo en cuenta. Porque sí, te iba a decir antes del video que sentía que
de pronto estamos muy pesimistas y quería un poco como hablar de alternativas un poco para enfrentar esas dificultades a las que nos estamos enfrentando. Y este video es muy buen ejemplo por eso, porque lo que decíamos antes del video es que muchas veces sufrimos por el tiempo, pero ese tema del tiempo a veces no es porque sea un castigo, digamos, sino es cómo lo pueda uno manejar. Entonces, si ustedes se fijan, el primer video es un video muy noticioso de probablemente en un día, digamos, de trabajo, por decirlo de una manera, se graba, se hacen las entrevistas, se edita y debería estar prácticamente esa misma noche o al día siguiente publicado. En cambio, este video del Palomo es un video de largo aliento, pues, digamos, el Palomo, sobre todo en Cali, esto fue producido en el país que tiene su sede en Cali, pues es un personaje que es muy querido, él murió ya hace varios años, pues, una situación compleja ligado con la violencia, una situación un poco triste, sobre todo por el talento que se perdió ahí. Y entonces en Cali es muy querido y lo que se hizo en el país fue contar, digamos, como digo, en un documental de largo aliento, esa historia del Palomo. Entonces, me parece a mí interesante esa posibilidad de combinar tanto la producción diaria como con la producción a más largo plazo. Y ahí es donde el video puede tener más, prosperar más, porque si ustedes se fijan y es un poco la realidad que vivimos, pues el video que está diseñado para televisión es un video muy rápido. De hecho, yo no he trabajado directamente en noticiero, pero conozco muchas personas que han trabajado, he compartido con ellos espacios en ruedas de prensa, en diferentes actividades, y uno siempre ve al periodista de televisión de una manera muy práctica. De hecho, por ejemplo, tengo la imagen del periodista que se sienta al lado del camarógrafo y mientras están grabando X rueda de prensa, etcétera, el periodista le va diciendo, corte aquí, aquí, y prácticamente cuando ya salen de la rueda de prensa ya están definidos cuáles son las voces que van a usar. Simplemente incluyen unas tomas de apoyo que muchas veces el periodista ni siquiera las escoge y de ahí sale digamos, la nota de televisión. Eso en Internet, digamos, no funciona bien. En Internet, digamos, como lo decía Silvia, hay una exigencia de un video mucho más documental, mucho más de imágenes, no tan de lo que llaman en producción de video las cabezas parlantes. No, eso, digamos, en Internet no funciona tan bien. La persona sentada hablando, lo que se necesita es más vida, digamos, en el video. Entonces, por eso me parece a mí que la planeación, entrando ya como a hablar en positivo, como de posibles soluciones, me parece a mí que en tema de video la planeación es fundamental. Nosotros en Colpensa, por ejemplo, incorporamos la planeación del video a la planeación que hacemos de todo los temas que manejamos en la agencia. Entonces, nosotros todos los lunes tenemos un consejo de redacción donde definimos los temas que vamos a trabajar en la semana y en el primer consejo de redacción del mes hacemos por lo menos un paneo general de los temas que van a ser importantes durante el mes, no esa semana, sino todo el mes. Eso en términos de video es muy importante. Un ejemplo que pues no lo traje o no lo envié para que lo viéramos, pero que me parece importante mencionarlo, era un proyecto de ley que se iba a aprobar sobre el tema del asbesto en Colombia, prohibiendo el uso de esos elementos que en Colombia se usan mucho, porque hay una empresa muy grande, productora, que pues utiliza el asbesto sobre todo en PVC, digamos, creo que es lo que más se utiliza. Y había mucha expectativa sobre ese proyecto de ley, pues nosotros lo hubiéramos registrado, digamos, normalmente, en condiciones normales, simplemente como la noticia de que se aprobó el proyecto. Pero dijimos, oiga, este es un tema muy importante, había un caso de una mujer que murió de cáncer a raíz del asbesto porque trabajaba en ese tema, y entonces ella fue como la que luchó contra el proyecto, contra ese uso y la que impulsó el proyecto,
no alcanzó, digamos, en vida a sacarlo adelante, pero su mamá y su esposo continuaron con la lucha y terminaron sacando adelante el proyecto. Entonces dijimos, bueno, en vez de hacer un registro de la noticia, que pues igual la tenemos que hacer y la hicimos, hagamos una historia en torno a cómo luchó ella, esta mujer, contra el asbesto. Y ese fue el video que publicamos ese día. Entonces, el tema de planeación es fundamental porque, digamos, obviamente, pues, ustedes saben que en periodismo planearlo todo, pues, es imposible. Nosotros vivimos precisamente de la sorpresa, pues, de que pasen cosas que no están esperadas, pero sí es posible planear en periodismo mucho y el video es el que más planeación necesita. Este tema, por ejemplo, del palomo, es un tema de que no se hizo en una semana, no se hizo en 15 días, esto fueron meses, digamos, que se trabajaron, de ahí salió incluso un documental que se pasó en un canal regional en el Valle, pero es como entrar en producciones que vayan más allá de lo noticioso del día, y me parece que ahí el video puede aportar mucho porque el video requiere otros tiempos, requiere otra calidad como lo hablábamos ahora, entonces hay que empezar a trabajar en ese sentido para dejar cosas más de fondo y el video tiene esa oportunidad, cumplir con la agenda que uno tiene que cumplir, pero tener uno su propia agenda agenda en video y agenda audiovisual, digamos, que haga que pues lo que uno esté este del palomo, pues de pronto a ustedes no les diga tanto el jugador, pero esto en Cali pues es la maravilla, entonces entiendo que en tema de visitas... Yo no lo conozco, tampoco lo recuerdo, pues yo también estuve por Cali, pero realmente me engancha la historia, precisamente por la es muy buena. Ver las calles, escuchar el grito del gol, o sea, ver las fotos, cómo narra el amigo, no, mira, ese es el terno que quiero, y entonces tengo la foto, o sea, la graficación de imágenes y la ambientación sonora es muy buena. En periodismo el ambiental sabemos pues que es muy importante para poder narrar una historia. Bueno, invito a nuestros estudiantes, se me ha hecho cortísimo el tiempo, ya llegamos a la hora, invito a nuestros estudiantes a que puedan hacerle preguntas a Luis Carlos, pues estamos con Luis Carlos Gómez, editor general de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa, conversando sobre los retos del periodismo y la producción digital. Invito a que nuestros estudiantes escriban en la ventana del chat sus comentarios y sus preguntas. Luis Carlos, hasta que nuestros estudiantes hagan las preguntas, ¿qué me cuentas de TikTok? ¿Cómo percibes ese nuevo periodismo en TikTok? Esa diferencia de producción en TikTok que, por ejemplo, este es un contenido para YouTube que está muy bien producido, pero en TikTok pareciera este contenido que es más espontáneo y cómo el periodismo empieza a entrar en esta nueva red social que es la que más revisan los jóvenes. Pues te voy a confesar, a contar muy honestamente cómo llegué yo a TikTok, porque yo, digamos, hasta hace un par de años o menos tal vez, pues nunca ni había entrado ni me había interesado por el tema, no lo consideraba algo que estuviera dentro de mis preocupaciones, porque pues obviamente nosotros como medio tenemos que pensar en Instagram, en Twitter, en Facebook y obviamente pues en los medios con los que trabajamos, entonces pues no quería agregarle uno más a las enemigos que ya tengo. Pero todo surgió a raíz de un video que hizo El Tiempo, que es digamos como el medio más reconocido en Colombia, el más grande por lo menos, y hicieron un video en TikTok a propósito de un caso judicial que hubo acá, etcétera, y pues fue rey de burlas, siendo muy honesto, en redes sociales, todo el mundo se burló y etcétera, porque era un video medio gracioso, o trataba de ser gracioso, utilizando este caso judicial, ¿no? Entonces dije, tengo que aprender pues cómo funciona esto y enterarme. Y obviamente, digamos, hay un largo periodo de aprendizaje, digamos, de ver el tema. Hoy en día nosotros pues todavía no hacemos video para TikTok, digamos, no estamos en ese campo todavía, pero sí siento que he aprendido mucho del tema viendo un poco cómo funciona. Y digamos, yo noto mucho a veces de muchas personas que hay como una banalización de TikTok y entonces dicen, no, eso es una cosa de adolescentes, eso no es importante, etcétera. Pero yo he visto ahí unas cosas muy bien hechas por gente pues que no tiene un medio, que no tiene equipos, digamos, pues muy sofisticados de producción
y hacen unas cosas maravillosas de profundidad. Yo veo ahí, por ejemplo, videos sobre libros, videos sobre cine, videos sobre música, sobre cómics. Digamos que ese tema de que es una cosa de adolescentes bailando reggaetón como lo pinta mucha gente, pues no es cierto. Por supuesto que hay muchísimos porque es, digamos, muy libre y pues cada quien hace lo que quiere, pero hay de todo. Entonces yo creo que sí es algo a lo que hay que seguirle la pista. Como te digo, pues nosotros en cierta forma ya como medio pues somos un poco más conservadores y probablemente nos tardemos un poquito en llegar a TikTok, pero sí es algo en lo que yo por lo menos ya estoy pensando, porque realmente eso nos pone unas pautas nuevas. O sea, tú mencionabas la diferencia con YouTube, y YouTube, por ejemplo, tú tienes un video, este video que estábamos mostrando, incluso pues los a quienes quieran verlo completo, lo encuentran en el portal del País de Cali. Es un video de 18 minutos, hay videos todavía más largos o de 20, 30, trabajados muy visualmente. El de TikTok es como una especie de Twitter en video, entonces te obliga a ser muy corto, muy preciso y simplemente decir lo que tienes que decir. Entonces, bien manejado, puede ser tremendamente interesante, por ejemplo, para el tema de noticias. O sea, tú puedes, haciéndolo bien, tú puedes transmitir una idea con una precisión y una rapidez impresionante, pero es muy, muy complejo. O sea, no todo el mundo lo puede hacer. De hecho, yo sigo, por ejemplo, entre los que sigo en TikTok, yo sigo al Washington Post, y yo honestamente no quiero criticarlos, pues porque obviamente es un medio muy serio y muy grande, pero realmente a mí no me gusta lo que hacen ellos en TikTok. Digamos, no, es una cosa medio chistosa que no es chistosa, pero además tampoco transmite, digamos, noticiosamente esto. Pero hay otros, por ejemplo, he visto, no sé si estoy confundido. Post es más un tema de presencia de marca que noticioso, o sea, solamente ponen algunos temas políticos, pero es como para generar empatía con la marca más que como un medio de noticias. Pero yo creo que puede más allá. Te iba a contar que he visto, es que no recuerdo si es el museo que voy a decir, pero me parece que es el Museo del Prado en España, y ellos presentan ahí información sobre las obras que ellos tienen, y uno queda tremendamente empapado en un minuto. Entonces, digamos, sí, claro, posicionan la marca, que es importante, pero también te están dando información. Digamos que a eso de no analizar el medio. Si yo soy, lo digo con todo el respeto, por supuesto, de ellos, pero me parece que, por ejemplo, el Washington Post incurrió en ese error, porque dice, no, es que esto es una cosa de adolescentes, entonces pongamos algo medio chistoso burlándonos, y no entendieron de pronto la que tiene un poco más de profundidad, y que lo que podrían haber era, pero sí tienen que ser muy ágiles. Eso no es fácil, yo lo digo con toda honestidad, no me siento hoy en día tampoco el experto para poder decir voy a empezar a hacer videos de un minuto con ese fin. Hay que decantar muy bien lo que se hace, pero bien hecho. Es un nuevo lenguaje, yo creía pues que lo es que un nos nuevo lenguaje. El reto es muy exigente, no es muy exigente. A pesar de que es un nuevo lenguaje, el periodismo no puede ser liviano. En eso sí estamos claros, y que aunque sea divertido, como lo expones en el caso del museo, se puede presentar profundidad en un medio que podría parecer liviano como TikTok. Luis Carlos, tenemos preguntas para ti. Sí. Sí, Ricardo Alcíbar nos dice, considerando el crecimiento acelerado de las noticias en medios digitales gracias a su inmediatez, ¿creería que podría desaparecer la prensa escrita? Pues esa es una discusión larga que se ha venido dando. Hay muchas teorías, hay gente que opina que sí. Otros, digamos, yo me inclinaría por esa teoría, pero creo que puede haber una opción en la que posiblemente quede restringido en un nivel más pequeño, pero digamos que ya la parte más masiva de los medios sí queda en digital, y posiblemente esa sea, o sea, que haya una circulación impresa ya más pequeña, o sea, para un número de suscriptores más fieles, por decirlo así, pero que ya el tema digital, pues por lo menos en la parte más masiva, se termine ya apoderando de todo el tema. Digamos que hay razones pues que son inevitables, y es, yo me acuerdo que cuando trabajaba en el tiempo
me pasaba y era que yo trabajaba en la parte digital. Muchas veces a las 7 de la mañana, yo entraba muy temprano en esos días y entonces a las 7 de la mañana ya la página no tenía nada que ver con el periódico. O sea, a las 7 de la mañana ya había cambiado todo, el planeta había cambiado y eso pues digamos es muy difícil competir contra eso. Un periódico, hay días en que un periódico a las 7 ya está, a las 7 de la mañana o antes ya puede estar desactualizado. Entonces eso no, el día que inventen cómo actualizar la página del periódico y que tú puedas leerlo y que te cambie, ese día pues se mantendrá el periódico. Por el momento es muy difícil que eso sea y pues digamos, lo que no van a desaparecer es los medios, o sea, ya de pronto no será el periódico, pero será pues el periódico digital como lo llamamos, ese sí tendrá que seguir manteniéndose. Bueno, Janet Campobello te felicita por tu exposición y te pregunta, ¿consideras que ahora que estamos en época de elecciones presidenciales, para lograr captar atención de votantes, es preferible que los mensajes se basen en videos con imágenes que capten su atención o siempre debe permanecer la información con datos que los lleve a la reflexión? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo pienso que se complementan. Digamos que el video tiene una forma de transmitir información y el texto otra. Uno de los dramas, digamos, que vivimos hoy en el mundo es que el video está teniendo mucho más peso que el texto. Y el video, digamos, por su diseño y por su naturaleza, apunta más a lo emocional y menos a lo racional. El texto apunta más a lo racional. Entonces, digamos que el texto es muy importante porque si tú quieres explicar una política de un presidente o de un candidato, perdón, pues tú tienes que entrar en detalles de dónde va a sacar la plata, por qué, cómo lo va a hacer, con quién, etcétera, etcétera. Mientras que en video, pues una frase contundente, que pues es un poco a lo que jugó Trump en las elecciones en Estados Unidos, una frase contundente que ni él mismo tenía idea de pronto cómo la iba a cumplir, esa frase contundente producía un efecto. Entonces, me parece que como periodistas hay que jugar a ambas cosas, pues el video tiene que ser una forma de transmitir información, obviamente, pues muy exigente para que sea profundo y ágil, pero el texto pues sí necesita para el lector que quiera entrar, porque uno no, digamos, no podemos tampoco subestimar a los lectores. Hay mucha gente que realmente le interesa conocer a fondo y se toma el tiempo de sentarse bastante tiempo a leer. No, yo quiero conocer el programa de fulano y el programa de sutano y los voy a leer. Estoy seguro que mucha gente lo hace. Pienso que no es cierto que digan que nadie le interesa y que votan es solo con el corazón. No, yo creo que sí hay mucha gente que sí se toma el tiempo de leer, de enterarse, de conocer, y para eso la prensa escrita es muy importante, es muy útil. Muy bien. Diego Zambrano nos pregunta cómo se ha potenciado el periodismo digital a pesar de que estemos trabajando desde casa, ¿no? Pareciera que nos falta un poco más ese contacto humano, que de repente las reuniones por Zoom pueden ser un poco impersonales, pero no hay ese trabajo de redacción que tú hablas con tu compañero que está más allá y es una dinámica totalmente distinta. ¿Cuál es la experiencia en Colprensa? Sí, yo tengo que reconocer que sí nos ha afectado, pues obviamente hay que cumplir con las disposiciones en tema de protección pues en lo personal y la gente, digamos, por ejemplo, los fotógrafos de Colpensa pues han asumido bastante riesgo muchas veces porque pues ellos han estado no solamente en la calle, sino en situaciones, digamos, de aglomeraciones, etcétera, porque pues hay que tomar la foto, en eso no, una foto nunca no se puede tomar a distancia, es imposible. En el tema ya de los periodistas, pues hemos tratado de seguirnos moviendo, se limita más, tengo que decir que incluso siento a veces que las entidades públicas se aprovechan de esa situación para cerrarse, como no, fresco que yo le mando eso por correo y así, digamos, ayuda como a tener más control de lo que sacan. Yo que sí aspiro, digamos, que al terminar la pandemia podamos volver a retomar ese campo, pero yo sí siento que era algo que venía pasando. O sea, una de las cosas que a mí me gusta más de Colprensa es que es un medio
en el que la información tenemos que ir a conseguirla a la calle, ir a buscar a las fuentes. He estado en medios, he trabajado en medios en donde ya muchas veces la fuente se volvió Twitter y eso es muy peligroso. O sea, Twitter sea mi medio de información, porque todo está en Twitter, digamos, en ese sentido es muy práctico porque pues el comunicado lo ponen por ahí, las reacciones, los personajes la ponen en su Twitter y tal, pero esa no puede ser la fuente porque eso nos vuelve un periodismo de distancia y nos quedamos sin enterarnos de la gran mayoría de cosas. Puede ser muy útil para muchas cosas, tampoco hay que desconocer la herramienta, es importante, pero no quedarnos con eso porque si no, pues nos quedamos al margen de lo que realmente está pasando. La información real es allá, digamos, de ir a buscarla. Un poco para terminar, Luis Carlos, Ricardo Alcíbar nos pregunta cómo lidiamos con ese tiempo, o sea, qué sugerencias les puedes ofrecer a los nuevos comunicadores, a todas las personas que desempeñan el rol en la producción de contenidos digitales. ¿Cómo organizamos ese tiempo? O sea, ¿cómo tú organizas tu tiempo cuando tienes que presentar algo de calidad, pero estamos sujetos nosotros a entregarlo rápido? Pues pues puede haber muchas fórmulas. Yo, digamos que en este momento se me ocurren dos, y es, uno, la planeación, que ya la había mencionado. Digamos que si tú te anticipas, o sea, tú sabes que algo va a ser noticia el miércoles, desde el lunes puedes empezar a trabajar, digamos, de pronto no vas a saber exactamente cuál va a ser la noticia ese día, pero sabes que ese día va a salir una noticia importante, pues tú te consigues el material antes, lo organizas, puedes editar incluso un video en borrador, en el que ya tengas por lo menos el contexto, una gran parte del contenido, y que ya el miércoles solamente sea completarlo y lo publicas. Esa es una estrategia muy útil. Y otra es tener, digamos, como dinámicas que hagan eso muy práctico. Nosotros tenemos, por ejemplo, plantillas en las que para noticias muy de afán, digamos, pues simplemente es coger unas imágenes y llenar y publicar, porque eso pues tenemos que vivirlo también. Hay una herramienta, por ejemplo, que tenemos que nos ha servido montones. Fíjense que la tecnología tiene sus ventajas, y es que, por ejemplo, los fotógrafos nuestros siempre están en campo, están en terreno. Acá siempre, creo que en Ecuador también, pero aquí hay muchas marchas cada rato, protestas de todo tipo. Es algo que noticiosamente nos da mucha información todo el tiempo. Entonces, pero bueno, no solo en protestas, sino en muchas cosas. Y entonces el fotógrafo está desde el sitio y en vez de tener que irse no sé, a un computador y a montar las fotos y él a través de un grupo de WhatsApp nos manda las fotos a nosotros, y esas fotos inmediatamente las mandamos nosotros a los medios regionales. Entonces, en cuestión les doy un ejemplo una vez que me pareció divertido, y es que estaba un fotógrafo en el Congreso tomando fotos de un debate que era un debate importante ese día. Las mandé por el grupo, por WhatsApp, a los medios, a los editores de los medios. La recibieron, por supuesto. Entonces me escribe un editor de allá y me dice, ay, pero ¿no tienes un primer plano del ministro, porfa? Y entonces, estando yo pues en la oficina, le escribo al fotógrafo, el fotógrafo toma la foto del primer plano del ministro, me la manda, y ahí la disparé otra vez a los editores. En todo esto no pasaron más de 5 minutos. Entonces tiene esa agilidad que es magnífica de poder, digamos, como en cuestión de segundos resolver algo. Yo creo que tiene mucho que ver es con las herramientas que uno use, que sean muy ágiles, que sean muy prácticas, diseñar esquemas de producción que simplifiquen mucho el tema, tener, digamos, por ejemplo, cuando hay una noticia grande, tener algo ya preparado antes, porque si, digamos, uno espera que se produzca la noticia, probablemente ya está tarde. Entonces, todo eso es de agilidad y de tener esquemas muy prácticos. Yo sé que en todos los medios siempre, digamos, el sufrimiento es el poco personal con el que contamos, las dificultades técnicas con las pues, que tenemos, pero entonces la clave está es en buscarse fórmulas para que eso, digamos, pues se pueda, digamos, agilizar muy rápidamente, ¿no?
Luis Carlos. Bueno, le voy a dar paso a nuestro decano Javier Castillo, quien va a cerrar esta conversación. Por mi lado, Luis Carlos, para mí ha sido un gusto inmenso volver a poder conversar sobre periodismo, que haya sido tan generoso con tus experiencias con nuestros estudiantes. Estamos muy contentos con todo el aprendizaje y retroalimentación que hemos recibido de tu experiencia. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Javier, le damos el paso. Muchas gracias a ti. Sí, definitivamente, Luis Carlos, coincido con Silvia. Definitivamente la diferencia que hace a la teoría académica, que es supremamente valiosa para complementar la trayectoria de uno, para complementar el aprendizaje de uno, está la experiencia. Y la experiencia no puede venir de otra parte que de las personas que ya pasaron el camino. Y qué bueno que haya sido tan generoso con compartir esas experiencias, porque de hecho a uno le dan luces, de cuando uno está en una situación parecida de qué hacer. Importante para nuestros estudiantes que sepan que no hay caminos definidos secuenciales, 1, 2 y 3. A veces las secuencias son 1, 4, 3, 5. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida profesional. Buscar con creatividad, buscar con recursos, con recursividad, encontrar los caminos que nos permitan hacer la diferencia. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que el periodista que se destaca hoy en día, y no solamente en periodismo, sino en cualquier carrera, es aquel que busca hacer la diferencia mediante el uso recursivo de lo que tiene a sus manos, de las personas del networking que sea capaz de hacer también. Eso es otro tema muy importante, ¿no? En la vida uno va encontrándose con personas que uno las sitúa y las tiene como en reserva. En el momento que uno las necesita, vienen de esa reserva mental que uno tiene, de ese archivo, y uno las recupera y las busca, y es cuando le ayudan a uno, son un puente para encontrar los caminos. Así que, Luis Carlos, muchísimas gracias por compartirnos esas fabulosas experiencias, producto de una trayectoria profesional muy rica y muy enriquecedora también para los que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ustedes. Espero pues que esto haya sido de utilidad. A mí pues me da mucho gusto realmente poder pues participar. Es interesante, digamos, ver la mirada también de los estudiantes y ver cómo, digamos, lo que uno ha hecho pues les puede ayudar de pronto para un futuro de pronto en que se enfrenten de pronto a situaciones similares. Entonces, no, muchísimas gracias y siempre pues con todo el gusto de verdad de acompañarlos porque es un espacio muy, muy interesante, muy amables de verdad por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo virtual. Un abrazo, sí. Ojalá algún día sea presencial. Un abrazo virtual presencial. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Gracias. Estuvimos con Luis Carlos Díaz, periodista de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa, en este conversatorio sobre los retos del periodismo y la producción digital. Agradecemos a todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.